primer lugar, lo que quiero decir es que, bueno, en estos años de presidenta de la gestora no han sido unos años agradables. Creo que ha sido un trámite que hemos tenido que pasar. Sí quiero desde aquí agradecer a aquellos compañeros que han estado compartiendo conmigo el cargo de la gestora. Tenemos mucho trabajo por delante, yo lo sé. No va a ser un trabajo fácil, pero creo que precisamente eso, que no sea fácil, es lo que nos va a mover más a que nosotros estemos más unidos, que todos coincidimos en que el objetivo común es que el Partido Socialista Obrero Español de Jaraíz de la Vera vuelva a ser lo que siempre fue, referente en Jaraíz de la Vera, un partido de gobierno, un partido fuerte, un partido que se preocupa por las personas de verdad, que las escucha, que las acompaña y que está con ellas. Tenemos que ser muy creíbles para los vecinos de Jaraíz y ese tiene que ser nuestro trabajo en estos 2 años. Yo confío en este equipo, es un equipo para mí solvente, es un equipo con experiencia y es un equipo sobre todo que hemos sufrido. Hemos sufrido porque todos teníamos la misma pasión que era este partido. Y quizá no nos hemos entendido y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es lo que ha sido nuestra debilidad estos años, convertirlo en una fortaleza. ¿Y cómo lo vamos a convertir en una fortaleza? Pues a partir de ahora se acabaron las discrepancias, se acabaron las discusiones, porque si tenemos que discutir, discutiremos, como discuten los hermanos, pero luego a seguir adelante todos juntos. Los griegos decían que el éxito se consigue bebiendo de la fuente de la memoria y de la fuente del olvido. Creo que tenemos que beber de la fuente de la memoria porque no podemos olvidar porque estamos hoy aquí y cómo hemos llegado, para no repetirlo. Y tenemos que beber de la fuente del olvido porque tenemos que apartar y dejar en el olvido cualquier tipo de venganza, odio o rencor que pueda haber entre nosotros, porque solo nos hace daño a nosotros personalmente, pero es que le estamos haciendo daño a nuestro partido y le estamos haciendo daño al pueblo de Jaraíz de la Vera. La residencia que nosotros iniciamos en los bajos del centro día, parece ser que ya no va a ser residencia. Creo que ahí tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a publicitarlo, a decirlo y a manifestarlo. Pero no porque fuera una obra que se inició con el Partido Socialista, sino por lo que he dicho. Creo que quien ha cuidado de nosotros se merece que nosotros cuidemos de ellos. A los compañeros del grupo municipal socialista arriba en la corporación municipal, que sepan que vamos a estar ahí, que les vamos a apoyar, que vamos a estar con ellos y que también vamos a empezar a dirigir el partido, los plenos, no van a estar solos, vamos a acompañarles, porque esa no es solo la tarea de un comité local, es que también debe ser un deber. Y ahí vamos a estar, que después de unos procesos democráticos como hemos tenido, que han sido las primarias, ¿qué mayor democracia que consensuar la lista? Creo que eso es un ejemplo y Jaraíz de la Vera tiene que empezar a ser escuchado no solo en la comarca de la Vera, tiene que empezarse a escuchar en la provincia de Cáceres y en toda la región, porque Jaraíz de la Vera tiene fuerza, tiene imagen y está enclavada en un entorno de mucho renombre. Sobre todo muy agradecida a Victoriano por estas, no sé si han sido 2 semanas o 3 semanas, que hemos estado consensuando, se han llevado bien. Es verdad, nos hemos entendido. ¿La lista de consenso cómo ha quedado? Pues mira, presidente Victoriano Macías García, secretaria general Nieves Esteban Paz, secretaria de Organización María Eulalia Cortés Castañera, secretario de Política Municipal Casimiro Trancón Martín, secretario de Administración Socorro Fernández Gómez, secretario de Relaciones Institucionales Joaquín Bote Santos, secretaria de Acción Electoral Belén Martín Morales, secretario de Cultura e Información José María Pereira Parrales, secretaria de Igualdad y Participación Ciudadana Margarita González Martín, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural José Luis Pavón. En el último pleno se dio la circunstancia de que no acudió nadie del PSOE al pleno. ¿Se producirá más veces eso o se renovarán los concejales que llevan mucho tiempo sin acudir a los plenos? ¿Cómo queda eso? Sí, bueno, ahora es un tema que tenemos que empezar a abordar y es uno de los primeros temas que vamos a empezar a abordar y bueno, pues habrá bajas y habrá concejales nuevos, evidentemente. Si hay algo que tenemos que decir como partido gobierno es que el Partido Socialista Obrero Español en Jaraíz de la Vera se empezará, como ha dicho también nuestra secretaria general, a conocer y a estar presente donde tiene que estar, en su pueblo en primer lugar, ¿no? No tener el peso
Congreso en sí especificó que en un momento dado hay que poner que a nivel comarcal, o a nivel provincial, o a nivel regional, y ya está, y aquí estamos, ¿no? Pero vamos, yo creo que hoy el paso que se ha dado por tercera reunión es un paso bueno para ir a ver y para que otros partidos políticos, lo que nosotros lo primero que hemos hecho ha sido decir, aquí ni la provincial ni la regional tiene que meter mano para nada. El problema que tiene Jaén Calaveras, como el problema en muchas agrupaciones, son de los afiliados, de los compañeros y compañeras que están. Y son ellos los que tienen que solucionar el problema. Empezarán a pensar y a decir, el Partido Socialista Español está otra vez presente, como es debido a Jaén Calaveras, ¿me entiendes? Y que vamos a trabajar y evitarnos ese tema de la disputa entre nosotros y olvidarnos lo que más se necesita, que el Partido Socialista no es solamente un partido de gobierno, sino que debe estar las palabras del Partido Socialista Obrero. No voy a perder un segundo en hablar de ese tiempo que ya es pasado. Somos una organización que sale fortalecida y unida, y eso es lo importante. Y con muchas ganas de trabajar, y en eso estamos. Así que ese es el mensaje por mi parte.